Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. De verdad, muchas gracias por todos sus comentarios, por su presencia, por el favor que nos hacen de ser parte de este ejercicio que hacemos lunes a lunes. Tenemos esta maravillosa oportunidad de estar en contacto permanentemente a través de nuestro número telefónico, el 711-0260, pero también a través del WhatsApp de Noticieros GREM, 8717361799, a través de las redes sociales, estamos como Noticieros GREM, a través de mi cuenta de Twitter, @mpámanes, @Noticieros GREM, a través de Facebook y a través de todo esto que se ha creado, por fortuna, para que ustedes y nosotros estemos permanentemente comunicados. Usted lo sabe, yo se lo repito cada lunes, me parece importante que contemple que este es un trabajo en equipo, que usted escucha nada más ciertas voces, pero que realmente hay un trabajo muy importante detrás de logística, de coordinación, de operación, de edición, de transmisión, y entonces hay un equipo trabajando para usted y por usted. Muchísimas gracias a Berta Reyes, que está en la coordinación, gracias a Paulina Castro, que está en la parte audiovisual de este espacio, gracias a Roberto Ríos, que se hace cargo del control técnico, gracias a Blanca Gallegos, a Jessica Ayala, que están impulsando este programa a través de nuestras redes sociales. Bueno, tengo el gusto la tarde de hoy de platicar con Mario Joaquín Hamdan Calderón. Él es licenciado en Ciencias de la Información, tiene una maestría en Pamplona, es empresario, pero bueno, tiene mucho que platicarnos, porque además yo estoy muy interesada de manera muy, muy particular, porque cada vez que me encuentro un colega con esta vivencia de haber estudiado una carrera tan novedosa, tan extraña, tan cuestionada en su momento, cuarta generación en la Universidad Iberoamericana, seguramente implicó muchas cosas. Le agradezco mucho que esté con nosotros, Mario, y que podamos platicar con usted. Gracias, Marcela. Gracias por la aceptación a mi petición. No fui invitado, sino que yo pedí esta entrevista, pues, por la inquietud de comunicar mis experiencias. Usted no pidió nada, porque yo bien que pude decir no, gracias. Y la verdad es que es muy interesados porque tenemos que contar la historia. A mí me parece que es un momento muy importante del rescate de la historia oral, de muchos quehaceres. Estamos en el preámbulo de una transición muy importante, de una transformación muy importante, y entonces tenemos que ser capaces de contar las historias y de modelar a las nuevas generaciones en el trabajo, en el esfuerzo y en las decisiones. Bueno, ustedes pertenecen a una familia muy conocida, muy apreciada, empresarios muy ligados al transporte, y que, bueno, sentaron sus reales en Gómez Palacio de manera más importante, ¿no? Cuéntenos un poco primero de su familia de origen para luego llegar a esta parte de la comunicación. Sí, así es. Mi padre, Mario Hamdan Vela, se dedicó al transporte toda su vida, y yo nací en Gómez Palacio, Durango, el 7 de julio del 49. Mi familia, pues, gran parte de mi familia vive en Gómez, y muchos nos hemos cambiado ya a Torreón. Tuve la oportunidad de irme a estudiar Ciencias y Técnicas de la Información a la Universidad Iberoamericana en México. Uh-huh. Pero era lo que la familia esperaba, ¿no? Creo. Pero debido a la familia, uh-huh, que me pidieron que viniera a ayudarle en el aspecto del transporte, uh-huh, el transporte crecía, había 2 empresas, me ofrecieron venir a ayudar en la empresa familiar, y no me dediqué a lo que estudié. uh-huh. Entonces, pues sí, tengo el gusanito ahora con las redes sociales y todo eso. Y en los grupos de cafés, uh-huh, ahora con este cambio tan importante que viene, comentar todas las situaciones políticas, ¿verdad? Uh-huh. Pero precisamente por el aspecto familiar
no me dediqué Claro. sino al transporte. Pero, ¿cómo tomó la decisión de estudiar una licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información o de la Comunicación? Una licenciatura muy joven, porque usted fue la cuarta generación en la Universidad Fuimos la cuarta Iberoamericana. generación, Pepe Cárdenas, compañero de toda la carrera, López Dórega iba 2 años arriba de nosotros, Alarraq igual, Patricia Berumen. La esposa del Matador. Sí. Sí. Sí, Antonio Lomelí. De Antonio Lomelí. En su momento. Tomé la decisión por una plática que vino a darnos un jesuita aquí a la preparatoria del Instituto Francés, y me llamaba mucho la atención el periodismo, porque lo ataba yo al National Geographic. Me gustaba mucho la aventura de tomar las fotos en países extraños, y esa era mi idea del periodismo. Ya después, pues, le va cayendo uno el 20 de la realidad, ¿verdad? Ajá. ¿Y en casa esta decisión la tomaron bien? O sea, su Pues, papá dijo, bueno, va, a ver qué sale de esto. Pues no me coartaron, Ajá. nada más, pues me pedían que estudiara, que sacara buenas calificaciones, que pasara los años, y Ajá. no me coartaron el tema, ¿verdad? Pero es muy interesante estudiar esta carrera en el México de ese entonces, en la Ciudad de México de ese entonces. Muchas vivencias seguramente y mucho compartir. Del 67, Ajá. finales del 67. Y Con la salida efervescencia del 68. del 68, sí, totalmente, pues, la novedad de la política, ¿verdad? Ujú. A nosotros nos visitaron al principios de 68, estudiantes de la UNAM, para comunicarnos la problemática que según ellos, o esa facción de la UNAM traía con respecto al movimiento del 68. Ujú. Y pues nosotros éramos los fifís de ahora, o de aquel entonces, ¿no? Entonces no había... Usted me tiene que explicar qué es fifí. Sí, fifí, bueno, fifí es Catrín, Sí. significa Catrín. Es un poco como Popov. Más o menos, sí. Es el que defiende al establishment, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero no es peyorativo. No, pues se pone el saco cada quien, ¿no? Yo creo que Es cuestión de sacos. No es peyorativo. Yo creo que el término lo saca ahora López Obrador para decir, en ese sector en donde los medios también pues están cooptados por un poder económico, ¿verdad? Se habla de 60,000 millones de pesos en el sexenio de Peña, repartidos entre los medios para que hablaran bien de su gestión, y eso ya es una barrera, ¿no? Ujú. Pues el periodismo que uno aprende, lo aprende para tratar de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? De estudiar las líneas, sobre todo cuando hay estos cambios tan bruscos, ¿verdad? Las líneas políticas, y por ejemplo, yo les digo a mis compañeros, ¿a quién creen que le ganó López Obrador? ¿A quién cree usted que le ganó López Obrador? Yo aquí escucho, me limito a escuchar. ¿A quién Pues, le ganó? Al establishment. Pues no le ganó nada más a Anaya y a Mid. No, le ganó, No le ganó al establishment. PRI, no le ganó al PAN. Le ganó a un establishment, a un A una forma de vida. régimen, ¿verdad? Al que ya estábamos acostumbrados, y también decíamos, pues ni modo, esto es así aquí en México, y no se puede hacer gran cosa, ¿no? Ujú, ujú. Le ganó a un a poderes fácticos, ¿verdad? Le ganó a los medios, que también estaban cómodos, ¿verdad? Algunos. Pues algunos sí. La verdad es que sí. Aquí, sí, las generalizaciones son peligrosas. Los medios a nivel nacional, Mm. los grandes monstruos, el duopolio informativo, ¿verdad? Siempre estuvo
cómodo con el gobierno. Ujú. Es decir, Zabludovsky lo llega a reconocer, y luego pues a poca gente que podemos más o menos darnos cuenta de por dónde viene el sesgo informativo, porque estudiamos eso, nos damos cuenta de que están incómodos con la postura política. Es que los cambios siempre cuestan, ¿no? Los cambios dan miedo, precisamente porque vienen a revolucionar algo que ya conocemos, algo que ya está establecido. Y además, porque siempre desde la política nos vendieron la idea del cambiar para no cambiar, el gatopardismo famoso, ¿no? O sea, sí, siempre se habló de cambio. En cada elección se habla de cambios y cada elección se habla de romper los atavismos de un país con tanta inequidad. Bueno, nunca llegan esos cambios. Ahora sí hay un reto para el gobierno entrante bien difícil, porque tiene que comprobar con los hechos que realmente hay una transformación y un cambio. Y eso, pues los medios lo que tenemos que hacer es testigos. Sí, así es. Pues sí, no es un reto fácil, pero ya el hartazgo de la sociedad dijo hasta aquí, Uh-huh. y le dio un bono muy importante, Importantísimo, como nunca. cuantitativo y cualitativo para ejercer el cambio. Uh-huh. Pues casi tiene un poder absoluto con el Congreso, ¿verdad? Falta el Poder Judicial, en donde también ha habido mucha corrupción. Uh-huh. Y se resiste todavía, ¿verdad? Y por ahí el último rezago de este poder es la defensa de uno de los ministros a Peña Nieto para que no... El amparo. Uh-huh. El amparo, exactamente. Que le han dado. Entonces Sí, el que nada debe, nada teme, pero pues aquí el Se ministro supone. viene Uh-huh. a defender algo que en la opinión pública pues Uh-huh. está más que sabido, ¿verdad? Don Mario, hace rato usted dijo algo que se me quedó y que se lo quiero preguntar, ¿no? Desde su óptica, desde su formación, ¿usted cree en la objetividad? Sí. A ver, ¿en qué objetividad cree? Porque yo cada vez que digo esta palabra, me imagino como si fuéramos un jarrón, ¿sí? Los seres humanos, y como que nos cosifica el hecho de la objetividad. No somos objetos, somos sujetos. Sí, somos sujetos, pero estudiamos en una universidad. Y la universidad nos mostraba las diferentes líneas, ¿verdad? Para poder ser objetivos precisamente, ¿no? Uh-huh. Ser objetivos en este momento nos permite las fosas que hay en el país, los muertos que ha habido. Digo, si no somos objetivos después de los resultados que se han venido dando a través de los diferentes sexenios, claro que es una voz subjetiva, pero la objetividad ahí está con los resultados. ¿Sí? No podemos ponerle una cortina o tapar el sol con un dedo a decir, no, aunque yo soy peñanietista, pues no veo la corrupción porque le voy a Peña Nieto. O sea, la corrupción ahí está, los resultados de la corrupción ahí están. Uh-huh. Esos resultados de la forma de hacer gobierno es lo que nos permite ser objetivos. Uh-huh. Estoy hablando de gente que esté, digamos, bajo la responsabilidad de un medio, o tener un micrófono enfrente, ¿no? Sí, capto que tiene que ver con el dato duro, ¿no? Con la aceptación de lo que es, sí, pero una vez que aceptas lo que es, entran las emociones y los sentimientos de ti como sujeto. O sea, yo no puedo negar que hay fosas clandestinas, pero estamos en un supuesto, ¿no? Pero yo no quiero reconocer que el gobierno pasado falló, sí. Uh-huh. Entonces entra mi subjetividad. Sí. Entonces empatar eso, el dato duro que ahora, por fortuna, con todos estos mecanismos de transparencia
y con acceso a la información podemos llegar a ellos con más facilidad, sí, pero esta otra parte de la emoción, de la filia, es que yo nací en una familia priista, o yo nací en una familia panista, o yo nací en una familia de liberales o de conservadores, y yo quiero seguir siéndolo con todo y dato duro. O sea, ahí es donde a mí me parece bien complicado, ¿no? Es la objetividad y la subjetividad. Sí, bueno, yo creo que la objetividad existe si la realidad que se cuenta como es. Sí, si el objeto fuera de nuestra subjetividad nos da los resultados, ¿no? Bien, vamos a continuar con esta conversación. Quédese con nosotros, un Entre Laguneros distinto, vivo. Me parece extraordinario que podamos platicar con Mario Joaquín Hamdan Calderón. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos en Entre Laguneros. Gracias por estar. Les recuerdo 91.1 QFM, la estación que te escucha, estación del Grupo Radio Estéreo de Mayrán, único grupo de concesionarios laguneros. Trabajamos para usted los 365 días del año, las 24 horas del día, y con muchísimo gusto hacemos esto que usted recibe y sabemos que lo recibe bien. Gracias. Entonces, 91.1 a través de la aplicación. También usted nos sigue a través de radio en línea, www.noticierosgrem.com.mx. Acuérdese, tenemos una audioteca donde se queda durante una semana esta conversación, así es que usted pueda consultarla en nuestra página de internet, y conversamos además a través de nuestra cuenta de Twitter, @noticierosgrem, @mpámanes. Bueno, seguimos con esta conversación. Bueno, en tiempos como los que vivimos, estamos con Mario Joaquín Hamdan Calderón. En tiempos como los que vivimos, ¿cuáles serían los lineamientos desde el terreno de la comunicación como para que se entendiera esta propuesta que ha empezado con controversias, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación, y que, no necesariamente ha sido tratada de manera adecuada a través de los diferentes medios y crónicas periodísticas? Y que ya hay como una oposición, hay ya una posición y una polaridad en la manera de ver las cosas. ¿Qué tendríamos que hacer para acercar las ideas contrarias y reconocernos que los mexicanos no somos enemigos entre sí, que compartimos las ganas de tener un país más equitativo, un país de más oportunidades, un país con más desarrollo y un país que sea un territorio de esperanza para las futuras generaciones? Pues se dice fácil con educación, es con educación, pero requiere de mucha paciencia, de mucho tiempo, para que la libertad de expresión sea una forma común, que no se le suspenda a ningún periodista por sacar algún reportaje incómodo, como Carmen Aristegui o Gutiérrez Vivo, que pues fueron voces acalladas, ¿verdad?, por un régimen. En los regímenes anteriores, por ejemplo, con Echeverría o López Portillo, creo que la libertad de expresión no estaba tan dada, tan abierta. Hay que recordar Pipsa, por ejemplo, que era la proveedora de papel. La proveedora de papel, y cómo se entregaban o se negaba el papel a ciertos medios. A los medios impresos que tuvieran editorial en contra de los gobiernos anteriores, ¿verdad? A mí me llama la atención cómo se conecta 50 años después hechos tan importantes. Yo participé en este departamento de comunicación interna de Forestal Vicente Guerrero en los tiempos de Echeverría, recabando las juntas que teníamos con los comuneros de la sierra, del filo mayor de la Sierra de Guerrero. Ahí mandaba el destacamento militar. Y desde entonces
la escuela de Ayotzinapa. Lo saco relación por ahora por los 43. Nosotros entramos en el 73 a un pueblo llamado Jaliaca de Catalán, y a la entrada estaban dos personas colgadas por el ejército porque no les habían querido prestar unas mulas para perseguir a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez, profesores de la escuela de Ayotzinapa. Entonces, en aquel entonces eran guerrilleros, se clasificaban como guerrilleros y el gobierno los andaba persiguiendo. Ahora se revive lo de Ayotzinapa por la desaparición de los 43 estudiantes, y el filo mayor de la Sierra Guerrero sigue siendo lo mismo extrapolado, porque ya no nomás en aquel entonces estaba la marihuana, sino que ahora está la cocaína, y los cárteles o la contaminación del negocio del tráfico de drogas penetra los estratos de los militares. Yo digo, pues no ha cambiado nada más se extendió, creció el problema, ¿verdad? Porque algún sector del gobierno se dio cuenta que por ahí podía obtener algunas ganancias políticas y económicas. Entonces, por ejemplo, lo del 68 también, 50 años después, se conmemora aquella matanza, ¿no? Y yo digo, pues no pasó nada, sigue igual, porque ya llevamos más de 240,000 muertos en 12 años, ¿verdad? En aras de la lucha contra el narcotráfico, se declara una guerra contra el narco, y también se saca a la milicia a las calles y se contaminan del know-how, del cómo hacerle, para obtener. Es decir, los Zetas son militares que se fueron a preparar a Washington, y al regresar ellos sabían que había corrupción y se meten de brazo armado de los cárteles, del cártel del Golfo, ¿verdad? Entonces, militares o milicias en las calles no fue el resultado. Ahora parece que ya no va a ser punitivo la estrategia, ya no va a ser de castigo, sino de un problema de salud pública, comenzando por la legalización o la despenalización de la marihuana. Parece ser que el mundo ya se ha dado cuenta, pues, que no hay mucho que hacer ahí contra las drogas, ¿verdad? No, súper polémico también, porque hay, y justo hoy platicaba con la gente de Centros de Integración Juvenil que tiene años y años trabajando el tema de adicciones y especializándose en diferentes países como en España o en la misma Holanda, donde se ha despenalizado el uso del consumo de cierta cantidad de sustancias, y están muy preocupados porque finalmente la idiosincrasia y la manera de entender, inclusive el vínculo con las sustancias adictivas, es muy distinto en otros países que como es en México. Están muy preocupados por el posible incremento que esto representaría en el abordaje de la trata de las adicciones. Pero bueno, esto lo dejaremos al tiempo, pero ciertamente que estamos en un momento donde hay muchos temas, hay muchas puertas que se han abierto, ¿no? El tema del aborto, el tema de la marihuana, el tema de la relación con los medios, el tema de las obras públicas, ¿sí? Y la manera de contrarrestar el tema de la corrupción, el tema de los consensos y de las encuestas y de las consultas. Si eso no es el camino, la historia nos irá indicando. Sin embargo, creo que como país ya no tenemos mucho margen para el error. No sé usted qué piensa. No, bueno, me voy a los resultados. Yo no voy ahorita a juzgar más que los resultados que ya hemos vivido. Una desigualdad social que derivó en delincuencia, y en violencia, en muerte, ¿no? La desigualdad en México es el problema grave, pues digo, es corrupción también, la impunidad, la falta de un Estado de Derecho, sí,
¿verdad? Y ustedes los empresarios lo saben bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Estaba viendo un programa en la televisión sobre los accidentes del autotransporte, y había un funcionario del autotransporte diciendo todas las causas, que no se obedecen las normas, que los dobles cargan 100 toneladas cuando nomás deben de cargar 66, sí, pero no dice que muchos de los transportistas que manejan dobles están arreglados con las autoridades para poder pasar por caminos que no deberían pasar, sino por la autopista, ¿no? Eso no lo dijeron, no lo dijo este funcionario. Ahí radica precisamente esta polémica de quitar o no de las carreteras, por tanto accidente que ha habido, los camiones dobles, los articulados, los que llevan dolly, ¿verdad? Que están prohibidos en muchos países. En la mayoría de los países están prohibidos. En la mayoría de los países, sí. Y estamos hablando de países con una infraestructura carretera muy súper distinta desarrollados, a la sí, nuestra. Sí, así es. Sí. Aquí, pues, está ese tema. No lo han sometido a ¿cómo se llama? Una iniciativa de ley, pero sí ya anda el run ahí de que. Pero, pues, también está, por otro lado, el aspecto económico, el abatir costos por tanto tonelaje que se mueva, ¿verdad? Pues sí, pero tendrían que buscar otra manera de abatir costos que no pusiera en riesgo, al transportista mismo, pero a la gente que también circula cerca de ellos. Es que se acabó el tren, aquí no hay tren en México. Exacto. Salvo los que van a hacer ahora el Tren Maya. Bueno, deje que pase la consulta. Sí. Aunque, pues dicen que las consultas luego están muy hechas a que lo que digan, a lo que diga el presidente electo se haga. Pero, bueno, esto del Tren Maya y el Tren del Istmo fueron parte de sus programas, y claro que él se va a cargar desde antes de la consulta por el sí, ¿verdad? Porque sí entren, además, bueno. ¿Apostamos que sí? Sí, ¿apostamos que la consulta va a decir que sí? No tiene ningún problema, porque también están apoyados esos proyectos por empresarios, ya que su fondo o su financiamiento va a ser con dinero público y dinero privado, que es a lo que le tira AMLO, a no pelearse con el capital, porque si no, sí nos va a pasar lo que Venezuela. Exacto. No se va a pelear con el capital, no se va a pelear con los empresarios. Esa es la clave. Por eso salió a decir, ahora con lo de las comisiones de los bancos, que él los 3 primeros años no va a hacer ninguna reforma profunda en materia financiera. ¿Qué controversia y qué situación? Porque por una parte, todos los mexicanos estamos conscientes que las comisiones de los bancos son terribles. Sí, y que no tiene nada que ver con las comisiones que cobran en sus países de origen. Y que las utilidades las exportan. Exacto. Entonces, sí, pero luego salen y dicen que van a hacer presión para quitar las comisiones y ¡pum! La bolsa mexicana se cae, el dólar se va para arriba, y ahí hay una especie de miedo que se experimenta en los mercados, y entonces, bueno, las consecuencias son estas, que el presidente electo tiene que salir y decir esto, ¿no? Tranquilos todos, para atrás los fielders, sí, en su lenguaje de béisbol, y ¿no? Pero así estamos, tomando decisiones como país que no son las decisiones que necesitamos, son las que se pueden tomar. Y entonces por eso es que no hay cambios de veras. Son los riesgos de una democracia. Yo, en mi manera muy personal de opinar, no creo que hayamos vivido una democracia auténtica. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora con el Congreso, con el presidente, pues se han lanzado una serie de iniciativas, que algunas, pues la mayoría están en comisiones, ¿verdad? Pero lo de las comisiones de los bancos, pues si lo someten a consulta, los afectados vamos a decir que se quiten, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que cuando los resultados del nuevo gobierno tengan la evaluación de los resultados, los mismos bancos van a decir, me siento contigo para ver en qué medida, en qué comisión,
en qué porcentaje puedo bajar mis comisiones y ponerlas igual que en mis países de origen, por ejemplo, ¿no? Mario, no quiero que se me vaya a pasar porque hace rato platicábamos como esta situación del transporte, usted es empresario del transporte y sabe muy bien. Recientemente se aumentaron las tarifas de las autopistas, ¿no? Así es. Y además, pues la gasolina ni el diésel ha bajado. No, ha subido. Ha subido. ¿Así cómo? No. ¿Se trasladan los costos a la carga o cómo se hace para poder sortear esta cantidad de situaciones económicas que afectan Volvemos a la empresa? a lo mismo, es decir, me voy al asunto del aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué dejaron caer el aeropuerto de Toluca? Si movía 4 millones de usuarios y ahorita nada más 600,000. ¿Por qué le dejaron Adelante. ¿Por qué le dejaron de meter mantenimiento al Benito Juárez, al actual aeropuerto? Sí. ¿Por qué Mitre decía que no pueden convivir ni Santa Lucía ni el Benito Juárez con Texcoco? ¿Verdad? Pues yo digo que por el dinero, por el negocio, ¿no? Entonces ya sabemos que había un negocio inmobiliario muy fuerte y subutilizan el aeropuerto de Toluca. Lo mismo sucede con el combustible. ¿Por qué dejaron caer las refinerías? Las refinerías se les tiene que meter mucho dinero para que vuelvan a tener la suficiente refinación en gasolinas y diésel. No pueden al 100% porque hay una compra, y ahí está el negocio, en dólares en el extranjero. Concretamente Halliburton, de Bush y Cheney, son los dueños. Le dicen, tú no necesitas hacer más refinerías, yo te lo vendo. Y nos empiezan a vender. Ah, sí, claro, yo te lo compro. Y voy en el ajo, en el negocio. A ver, entonces por eso, ahora que estamos viendo la instalación de estas gasolineras en el mercado local, llegan las pipas de Pemex a surtirlo. Pues sí, porque está comprando Pues Pemex. No conozco ningún importador directo privado del combustible. Pues Pemex. Pemex importa diésel y gasolina. Por ahí hay alguna estación que dice que esa es la diferencia de estación de gasolina, pero bueno, ¿verdad que es un Entre Laguneros distinto? Quédese con nosotros porque todavía tenemos una última parte de esta conversación con don Mario Joaquín Hamdan Calderón. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y platicamos con el empresario lagunero Mario Joaquín Hamdan Calderón. Si usted estuviera recién egresado de la licenciatura en Ciencias de la Información, ¿cuáles serían las líneas que usted le indicaría al gobierno entrante, las líneas a seguir para que la comunicación realmente fuera eficiente? ¿Cómo manejaría los presupuestos de comunicación para que no hubiera tanta queja de tanto gasto, y luego gasto inútil? Porque pues vemos, por ejemplo, que Enrique Peña Nieto, por más de que gastó en publicidad y promoción para su persona, pues la evaluación que se hace de su sexenio no es buena. Entonces quiere decir que el costo-beneficio no se justifica. Entonces, ¿usted qué haría? Pues a mí me gusta mucho la comunicación de ida y vuelta. Un comunicador, como lo hemos visto en los resultados, quienes podemos analizar y evaluar, el oro del comunicador es la credibilidad, como también del político o del empresario. De todos. La credibilidad, pero el comunicador tiene una posibilidad, una responsabilidad de que manda sus mensajes. Y antes, en el duopolio avasallador,
pues no había ni derecho a réplica. ¿Y cómo sabes? Es que lo oía López Dóriga, se lo oía a Sabludowski, es que, ¿tú cómo sabes? No, pues es que salió en Radio Fórmula, es que me lo dijo Marcela Pámanes. O sea, son cosas que ahora, yo diría, bueno, el famoso feedback o la retroalimentación de la comunicación, pues tiene que tener la ida y la vuelta, ¿no? Claro. Yo le he comentado a mi hijo, ojalá pudiera concesionar algunas radiodifusoras o televisoras, ¿verdad? Para que haya competencia, para que no nada más en una línea, ¿verdad? Aunque también creo, hay una teoría de cuando se pierde la credibilidad, causa el efecto contrario en la comunicación. Uh-huh. Si me lo dice uno que está probadamente que es un mentiroso y un manipulador de la información, entonces no le creo y creo lo contrario a lo que él trata de comunicar. Sí, es un efecto paradójico y sin embargo, pues hemos visto a lo largo de la historia, no nada más en México, sino en el mundo entero, que hay comunicadores que a pesar de que tengan tanto descrédito y tanto desprestigio, siguen siendo muy populares y muy seguidos por una masa que está acostumbrada a ese tipo de comunicación. Seguían. Yo creo que ahora las redes han tenido un papel muy importante para hacer ruido ahí. Yo creo que no son tan confiables ya, o cuando menos, digo, las empresas que miden, las empresas que hacen encuestas, inclusive se plegaban, ahora lo vimos con las elecciones y lo vimos con lo del aeropuerto, se plegaban a pues por decir algo, falsificar los datos de quienes le iban, por ejemplo, a Texcoco. ¿Cómo van las encuestas? No, pues va ganando Texcoco. Y entonces creían que por eso la báscula se iba a cargar o la opinión se iba a cargar por el lado de Texcoco, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que no medían con objetividad, ¿verdad? Bueno, sí, hay muchos asegúnes ahí, ¿no? Y lo cierto es que a lo mejor la medición que hacían era con un universo muy diferente al que se presentó en función de la encuesta, ¿sí? Es decir, el acomodo de dónde se hicieron las encuestas, cuántas encuestas se aplicaron, etcétera. Pero bueno, esto de los algoritmos y las situaciones son sumamente complicadas y ellos sabrán. Lo cierto es que estamos en un momento donde aparentemente estamos más comunicados, pero estamos más incomunicados que nunca. Porque además, desde donde quiera que estemos, uno escucha, uno lee y uno cree lo que quiere creer, lo que quiere escuchar y lo que quiere leer. Hay una interpretación totalmente, y vuelvo al tema de la subjetividad subjetiva, donde todas mis emociones están en juego para que yo interprete lo que quiere interpretar de lo que me están diciendo. Entonces creo que tenemos que tener la cabeza muy fría en este momento, ¿no, don Mario? Tenemos que pensar no nada más en nuestro punto de vista muy particular, sino en lo que realmente necesitamos construir todos, porque esta tarea no le pertenece a una persona. No, pero también vuelvo a decirle los resultados. ¿Qué le pasó a Coahuila con la deuda? Hay unos resultados, los números son fríos. Yo, por más que quiera defender a quien contrató la deuda, no puedo. ¿No? Lo podría hacer así, verbalmente, ¿verdad? Porque me caiga bien o porque me pague, pero la realidad es otra. La realidad me tumba. Así ha sucedido con el duopolio informativo. Han perdido credibilidad. Sí, sin duda. Y lo más chistoso es que, bueno, continuarán estando al aire con la renovación de las concesiones. Ya les extendieron su concesión antes de que otra cosa suceda. Sí, sin duda, don Mario.
Esta laguna que vivimos ahora no tiene nada que ver con la laguna tal vez de su juventud. No, claro que no. ¿Qué le cambiaría? ¿Cómo haría que este espacio nuestro fuera un mejor espacio? Recién alguien nos decía, es que da pena la laguna en comparación con las capitales de los estados, con Saltillo, con Durango, que han avanzado, que han progresado. No nada más desde la estética de ciudad, sino desde una ciudad más funcional, ¿no? También más vivible. ¿Qué nos pasó? ¿Usted cree en el espíritu lagunero? Pues sí, digo, en todos sus tiempos tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero ¿qué nos pasó? Bueno, comodidad, guardarse en una burbuja de tranquilidad, no me muevan porque yo estoy bien, y malos gobiernos también. Entonces, pues, ¿y pocos ciudadanos dispuestos a participar? Así es. ¿Cómo concibe usted el papel del ciudadano? Pues metido en las cosas que le afectan, las organizaciones sociales, las ONGs, los sectores que toman partido no porque le vayan a un partido político, sino por una sociedad mejor, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo haber vivido desde chico porque dicen que ahora hay ¿cómo dicen que estamos divididos? Polarizados. Que estamos polarizados. ¿Y a poco polarizados no? Desde hace un chorro. ¿Sí? Yo iba a los partidos de fútbol o a las corridas de toros. Pero eso era bonito. Y eran mentadas de madre de entre sol y sombra. O sea, estamos polarizados desde hace mucho. Somos por tradición racistas, ¿no? El Racistas indio, y clasistas. el hambreado, el muerto de hambre. Sí, somos clasistas. Estamos polarizados desde hace mucho. Y ahora, pues decir es que estamos polarizados y nos está polarizando el peje. No es cierto. Estamos polarizados desde hace mucho tiempo. Y los medios de información irresponsables se han encargado también más de esa polarización. No quiere los medios, don Mario, ya lo caché. No, bueno, no es que no los quiera. Es que un medio de información tiene un chorro de responsabilidad. No hay legislación de los medios, ¿sabía? No, sí hay. Pero muy pobre. No, la ley de radio y televisión, bueno, pues acorde a los legisladores que hemos tenido a lo largo de la historia, o sea, que no le han metido mano. Y peor aún, que no le hayan metido mano, es que no hacen respetar los reglamentos y las leyes. ¿Para qué nos sirven tantas leyes si no se cumplen? Así es. Claro que existe una legislación y claro que está ahí. Es más, a nosotros las aprendimos de memoria cuando fuimos a sacar la licencia. ¿Pero no le parece que es una ley a modo? Es una ley obsoleta, no es que sea a modo, es que es una ley obsoleta. Uh-huh. Si la ley se respetara sería una buena ley, pero no se respeta. No se respeta. Había uno de los artículos que decía, establecerán sanciones a los medios que hagan apología a la violencia. Es un artículo de la ley de radio y televisión. ¿Y quién lo respeta? El lenguaje que se utiliza. Y no porque seamos ni puritanos, ni puristas, ni mucho menos. Porque nos la sabemos todas, ¿verdad, don Mario? Educación. Pues sí. Entonces, creo que aquí, y lo insisto, es una tarea titánica que entre todos tenemos que llevar a cabo y que propiciemos entonces esta verdadera cambio importante que pudiéramos tener. Y un solo hombre es imposible, es entre todos. Yo insisto en esta idea y que no nos quedemos con que pues nada más es el tlatoani, sino es todo el pueblo el que tiene que hacer la diferencia. Ahora, don Mario, ¿usted qué le quisiera decir a la gente que nos está escuchando, a los jóvenes que nos están escuchando? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus esperanzas? Bueno, a cualquier persona me gustaría decirle que tenemos la obligación de informarnos,
de analizar la información, de no prejuzgar si no tenemos la documentación, todo el bagaje del tema, ¿verdad? Digo, en los cafés lo podemos hacer, pero hoy en la mañana me decía un amigo, es que el aeropuerto de Texcoco sí iba a permitir, el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto de Santa Lucía. Le dije, no, pues parece ser que no había convivencia por el asunto de todo el tiempo lo dijeron. ¿Verdad? Le dije, es que tenemos la obligación de informarnos, ¿verdad? No nada más creer lo que el otro nos dijo porque no lo dijo. Claro. ¿Verdad? Claro. Le diría yo eso a los jóvenes, pues que tomen, yo no me preocupo los jóvenes, vienen mejores ideas con los jóvenes. Yo creo que esos que le llaman, ¿cómo le llaman ahora? Los millennials. Sí, cómo no. ¿Verdad? Yo creo que están más participativos, yo creo que sí están a favor de la no corrupción, ya no es el lema que el que no tranza no avanza. Yo creo que ahora están más conscientes de la sociedad en que tenemos que cambiar y que mejorar. Ahora sí que sean los talentos. Así es. Los que nos hagan avanzar. Don Mario, le agradecemos mucho su presencia con nosotros. No, Un Entre Laguneros distinto, me encantó. Y bueno, colega, muchas gracias, aunque no quiera los medios. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias. Y así llegamos al final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por habernos atendido. Los esperamos el próximo lunes, sí, cuando sea tiempo de encontrarnos nuevamente Entre Laguneros. Hasta entonces. GREM presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana